Iconografías gráficas del Metro de la CDMX. Historia y significado de las iconografías gráficas de la línea 2 del Metro de la CDMX. La línea 2 del Metro de la CDMX tiene una longitud de 23.431 metros, de los cuales 20.713 son para el uso del servicio y el restante es dedicado a las maniobras. Cuenta con un total de 24 estaciones, de las cuales 16 son de paso, 6 de correspondencia y 2 son terminales. Estación Tasqueña. Esta estación toma su nombre de la avenida Tasqueña o Taxqueña, donde se encuentra ubicada. La imagen gráfica de la estación Tasqueña está representada por la silueta de la luna, la cual era una deidad adorada en la zona de Culhuacán, zona ubicada al final de la calzada Tasqueña. Culhuacán se encuentra hoy en día al extremo oriente de la actual avenida Tasqueña, y este era un asentamiento existente antes de la llegada de los aztecas. Este asentamiento estaba formado por grupos que salieron de Teotihuacán a su caída. Eran por esta razón adoradores del sol, la luna y la fecundidad femenina. Estación General Anaya. La silueta de la estación es alusiva al general Pedro María Anaya. La estación toma su nombre por la cercanía con la calle General Anaya, situada en sus cercanías. Pedro María Anaya fue un destacado militar nacido en Hidalgo, en 1794. Ingresó al ejército realista a los 16 años, pero se une a los insurgentes después de la firma del Plan de Iguala, alcanzando el grado de general en 1833, desempeñándose como ministro de Guerra y Marina. Asume temporalmente la presidencia de México en 2 ocasiones. La primera entre 1847 y 1848, defendiendo el convento de Churubusco durante la invasión norteamericana en 1847. En agosto de ese año es tomado prisionero, y al ser interrogado por el general norteamericano Twiggs respecto al lugar del acopio de las municiones, el general Anaya le responde: si hubiera parque, no estarían ustedes aquí. El general Anaya muere en la Ciudad de México en el año de 1854. Estación Ermita. La imagen de la estación está representada por una ermita. Una ermita es una palabra que hacía referencia a una edificación pequeña tipo capilla o un santuario, generalmente situada en despoblado, y que al no tener un culto permanente debido a la soledad de la guardia en esos templos, es que se derivaba también la palabra ermitaño. Cuentan las crónicas que a mitad de camino, entre Iztapalapa y un lugar relativamente cercano llamado Mexicalcingo, existía una ermita, y que todos aquellos contornos estaban cubiertos por las aguas del lago, motivo por el cual se encontraba abandonada, y que pequeños grupos de indios, de pueblos como lo eran San Andrés Tetepilco, San Juanico Mextipan y Culhuacán, cuidaban la ermita alternándose cada semana. Entre las pequeñas y grandes edificaciones religiosas que había en México a mediados del siglo XVII se contaban varias ermitas, las cuales eran pequeñas capillas edificadas en ocasiones fuera del atrio de alguna iglesia. La ermita más antigua fue la de San Cosme, construida en 1526. La estación Ermita hoy en día es un punto de intersección para la línea 2 del metro, así como la línea 12. Estación Portales. El icono de la estación es un portal, representando los arcos que coronan una entrada. La estación Portales toma su nombre de la misma colonia Portales, que es donde se encuentra ubicada. En los primeros años del siglo XX, en la zona ocupada por lo que hoy en día es la estación Portales, había varias haciendas que Emiliano Zapata fraccionaba en su afán de repartir las tierras, donde lo más curioso y notable era la gran cantidad de hornos que en esa zona se levantaron para el cocido de ladrillo, dándole de esta manera al lugar un sello característico, por lo que con el tiempo se le conoció a la zona como La Ladrillera. La Ladrillera existió sobre la calle llamada del Tabique, donde por ser la primera había unos grandes portales hechos de ladrillo, que es de donde surge el nombre de la zona. Estación Nativitas. La silueta o icono de la estación Nativitas hace alusión a una trajinera. En tiempo de los aztecas, Nativitas se encontraba cerca de Xochimilco, donde había un pequeño lago al que la gente llamaba Laguna de Nativitas. Debido a la relativa cercanía de Nativitas con el lago de Xochimilco, sus habitantes, para poder vivir, cultivaban en las chinampas, y dicho producto era transportado en trajineras,
que navegaban por el portal de la Viga. Productos que muchas veces eran cosechados en las mismas chinampas, que salían de ahí para su venta navegando a través del canal de la Viga, saliendo del lago de Xochimilco, pasando por Nativitas, atravesando Iztacalco, hasta llegar a Jamaica, que era donde los comercializaban. Estación Villa de Cortés. El icono de la estación está representado por un casco de oficial de la época de la conquista. El nombre de la estación se debe a que en el lugar que ahora ocupa, el emperador azteca Moctezuma II recibió a los conquistadores españoles. Estación Xola. El icono representativo de la estación es una palmera, existiendo varias versiones del origen de la palabra xola, donde una de ellas menciona que por allá del siglo XIX existían varias haciendas, entre ellas las de Narvarte, la de Becerra y la de la Condesa, así como los ranchos de Nápoles y de Sola, y que con el correr de los años la palabra Sola, que era el apellido de los dueños de aquel entonces de dicho rancho, fue cambiando, ya que algunas personas la escribían o pronunciaban como Xola, hasta que finalmente le cambiaron las 3 primeras letras por la X, que es como se escribe hoy en día, y le da la misma pronunciación. Se dice que el lugar exacto que hoy en día ocupa la estación, allá por 1920, lo ocupaba la casa marcada con el número 652 de la calzada de Tlalpan, y cuyo propietario, para poder adornarla, mandó traer de Guadalajara una palmera que plantó en su jardín, la cual con el tiempo fue creciendo a tal grado que era visible fácilmente desde muy lejos, y por dicho motivo era bastante fácil de ubicarla a simple vista. Estación Viaducto. La imagen representativa de la estación Viaducto es un trébol de las confluencias del viaducto y la calzada de Tlalpan, con sus vías de acceso para automóviles. El diseño y la obra del viaducto Río de la Piedad le fueron encomendados al arquitecto Carlos Lazo, quedando proyectada con un tramo de 30 kilómetros de longitud y una anchura de 60 metros, que en su parte central tendría alojado y entubado al viaducto Río de la Piedad, con 6 carriles centrales, 3 en cada sentido y 2 carriles por ambas partes laterales. Fue inaugurado en septiembre de 1950, teniendo sus principales conexiones con la Avenida Revolución, Tacubaya, la Avenida de los Insurgentes, Coyoacán, Cuauhtémoc, el Eje Central, la Calzada de Tlalpan y la Viga. Estación Chabacano. La imagen representativa de la estación Chabacano corresponde a la fruta del mismo nombre, ya que al crearse las colonias Asturias y Vista Alegre, se proyectaba una calle a la que se le llamaba Chabacano, debido a la gran cantidad de los árboles de dicho fruto que había en aquellos terrenos blandos, los cuales germinaban prodigiosamente debido a su cercanía con el Río de la Piedad. El chabacano es una fruta veraniega que se cultivó por primera vez en China, y fueron los misioneros españoles quienes la trajeron a América por primera vez en el siglo XVIII. Estación San Antonio Abad. La silueta de la estación es un fraile, San Antonio Abad, quien es también conocido como San Antonio de Egipto, que significa superior de un convento. La estación toma su nombre de la avenida donde se encuentra ubicada, la cual lleva al templo consagrado de dicho santo. Al arribar los antoninos a México en 1530, solicitan un lugar donde edificar su templo, y les es concedido al sur de la ciudad, en donde actualmente inicia la calzada de Tlalpan, procediendo de inmediato a su construcción, tanto del templo como del convento de San Antonio Abad. La construcción tardó muchos años, debido a que solamente contaban con donativos y limosnas. El lugar es inaugurado en 1682 y se cierra cuando muere el último de los antóninos que quedaban en México. Antonio Abad nació en el pueblo de Comas, cerca de Heracleópolis Magna en el Bajo Egipto. Se cuenta que alrededor de los 20 años vende todas sus pertenencias terrenales, entregando todo ese dinero a los pobres y retirándose posteriormente a una comunidad local para tener una vida ascética. Su fama de hombre santo y austero atrajo a numerosos discípulos. Estación Pino Suárez. El icono de la estación está representado por la pirámide de Ejecatl, dios del viento. En la cultura azteca, Ejecatl era tan venerado como Tlaloc o Quetzalcóatl. La pirámide es descubierta durante las excavaciones para la construcción de la estación Pino Suárez, y esta señala el límite sur de la Gran Tenochtitlán. José María Pino Suárez nace en Tenosique, Tabasco, el 8 de septiembre de 1869, y muere a los 43 años de edad el 22 de febrero de 1913. Fue político, abogado, hombre de letras y periodista mexicano revolucionario
y sirvió como vicepresidente de México en 1911 hasta su asesinato en 1913, durante la llamada Decena Trágica, junto con el presidente Francisco I. Madero, cerca de la penitenciaría de la Ciudad de México. Estación Zócalo. La imagen de la estación está representada por el escudo nacional, que a su vez representa el emblema del Poder Ejecutivo Federal, ya que esta estación se encuentra en la Plaza de la Constitución, a la cual se le llama Zócalo. La palabra Zócalo, en términos de arquitectura, significa cuerpo inferior de una construcción, y en tiempos de Santana se proyectó construir un monumento a la independencia, el cual no se llevó a cabo, y lo único que se construyó fue el Zócalo de la construcción, el cual muchas veces sirvió de referencia para expresiones cotidianas, convirtiéndose de esa manera coloquial en el Zócalo como referente de la Plaza de la Constitución. En el Zócalo de la Ciudad de México podrás encontrar edificios como el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, entre otros. Estación Allende. La silueta de la estación corresponde al busto de uno de los libertadores de la independencia, Ignacio José de Jesús María Pedro Regalado de Allende y Unzaga. Ignacio Allende nace en San Miguel el Grande el 21 de enero de 1769, que hoy en su honor se llama San Miguel de Allende, y muere a los 42 años de edad el 26 de junio de 1811 en Chihuahua. Ingresa desde muy joven al ejército virreinal y por aquellos tiempos empieza a tratar con el cura Miguel Hidalgo, siendo Allende un militar e insurgente mexicano quien se destacó como uno de los caudillos principales de la primera etapa de la Guerra de Independencia de México. Estación Bellas Artes. La imagen gráfica de la estación está representada por la fachada principal del Palacio de Bellas Artes. La construcción de este edificio es dedicada a un teatro nacional, emprendiendo su construcción en 1904, para ser terminada en septiembre de 1910, y ser inaugurado al conmemorarse el centenario de la independencia. El 29 de septiembre de 1934 es inaugurado propiamente como Palacio de las Bellas Artes. El edificio cuenta con 4 pisos y estacionamiento subterráneo. Tiene distintas salas para exposiciones temporales y permanentes. El hundimiento del suelo comenzó a notarse en 1907, debido al enorme peso de la construcción y una buena parte por el mármol, problema que hoy en día es notorio a simple vista, ya que se encuentra por debajo del nivel de la calle por varios metros. Estación Hidalgo. La imagen gráfica de la estación está representada por el busto de Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, mejor conocido como Miguel Hidalgo y Costilla, quien nació el 8 de mayo de 1753 en Pénjamo, Guanajuato, y murió el 30 de julio de 1811 en Chihuahua, a los 58 años de edad. Militar, insurgente y sacerdote nuevohispano, se le conoce como el padre de la patria. El 15 de septiembre de 1810, Hidalgo y sus hombres llegaron hasta el atrio de la iglesia de Dolores Hidalgo, donde echaron al vuelo las campanas, dando así inicio al movimiento de independencia. Hidalgo muere fusilado el 30 de julio de 1811, por haberse levantado en contra de los españoles. Es decapitado y su cabeza es llevada a Guanajuato y expuesta en una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Al triunfo de la independencia en 1821, sus restos son trasladados a la Catedral de la Ciudad de México y posteriormente a la Columna de la Independencia. Estación Revolución. La imagen de la estación está representada por la silueta del Monumento a la Revolución Mexicana. La construcción del monumento empezó el 23 de septiembre de 1910 y fue abandonada en 1912, quedando firme solo la cúpula. En 1932, el arquitecto Carlos Obregón Santacilia propone al gobierno aprovechar la estructura para construir el Monumento a la Revolución, siendo aceptado el proyecto y continuada la edificación hasta concluirla en 1938, aprovechándose de esta manera la estructura original de la cúpula, la cual es de 63 metros en su parte superior, y acomodando los 4 grupos escultóricos que representan la independencia, las leyes de reforma, las leyes obreras y las leyes agrarias. Posteriormente, en unas urnas de bronce son depositados los restos de Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Estación San Cosme. La imagen gráfica de la estación está representada por uno de los balcones de la fachada del edificio colonial de Mascarones. A finales del siglo pasado, San Cosme se convierte en un barrio popular, el cual comenzaba desde Tlaxpana
donde también había una ermita y una fuente, y posteriormente un panteón que existe hasta la fecha, y termina en lo que ahora es la calle Buenavista. La calzada San Cosme estaba bañada propiamente por las aguas del lago. Por tal motivo, las casas edificadas en ella se consideraban situadas en la ribera de dicho lago. Es de ahí donde precisamente proviene el actual nombre de la avenida Ribera de San Cosme. Una de las casas más notables de aquellos tiempos y que aún subsiste como joya colonial es la conocida como de Mascarones, localizada a un lado de la estación. Estación normal. La imagen gráfica de la estación representa la imagen gráfica de la torre principal del edificio de la Escuela Nacional de Maestros. En 1890 existió en la calle Norte una escuela secundaria para señoritas, la cual sus directivos la transforman en escuela normal. En 1917 se crea la Dirección General de Educación Pública y de Bellas Artes, que en un principio dependieron de las normales tanto de hombres como de mujeres. En 1920, por medio de un decreto presidencial, pasan a depender de la Universidad de México y más tarde a la Secretaría de Educación Pública, dependencia que federaliza la enseñanza. Por este motivo, en la escuela normal se centraliza la educación popular de toda la República. Con José Vasconcelos como rector de la universidad a su cargo y también de la Secretaría de Educación Pública, se construye el edificio para la normal de varones, el cual estaba situado sobre la calzada México-Tacuba, y a la normal de señoritas se le construye un edificio tipo neocolonial en Santo Tomás. En 1947, Jaime Torres Bodet inaugura el edificio que actualmente es la normal de maestros, donde se capacita por 4 años a jóvenes que desean ejercer la docencia a nivel primaria. Estación Colegio Militar. La imagen gráfica de la estación está representada por el escudo del Colegio Militar. El Colegio Militar es fundado en 1822 y es una institución mexicana que forma cadetes militares para las distintas áreas del ejército. El 1 de abril de 1879, en el reglamento del Colegio Militar, se ordenó que el escudo fueran 2 cañones cruzados con un cestón sobre ellos, y en su parte central superior, una antorcha con 5 rayos, haciendo referencia a las 5 virtudes que debe de tener todo militar: honor, lealtad, patriotismo, valor y abnegación. Un antecedente importante que contribuye a su creación es la consumación de la independencia nacional. Este se instala en lo que es el edificio de la Inquisición, en la esquina que forman hoy en día las calles de Brasil y Venezuela, en el centro de la Ciudad de México. Siendo presidente de la República Venustiano Carranza, el 5 de febrero de 1920 se reinauguró en el viejo barrio de San Jacinto, en Popotla, el Colegio Militar, continuando con la tradición y teniendo como responsabilidad formar oficiales de armas del ejército. Estación Popotla. La silueta gráfica de la estación Popotla está representada por la imagen gráfica del árbol del ahuehuete. Popotla es un antiguo pueblo situado sobre la calzada de Tenochtitlan o Tlacopan. Según la leyenda, cuenta que el conquistador español Hernán Cortés, el 20 de junio de 1520, ordena el asesinato de todos los nobles aztecas que tenía como prisioneros. Por la noche, los españoles emprenden la retirada, tratando de hacerlo con el mayor sigilo posible, para posteriormente abandonar la ciudad y huir por la calzada de Tlacopan, hoy calzada México-Tacuba, iniciándose así una gran batalla, donde los aztecas derrotan al conquistador Cortés y a su ejército. Al llegar a Popotla, diezmado por la batalla, llora su derrota bajo el ahuehuete conocido como el árbol de la noche triste. Estación Cuitláhuac. La imagen gráfica de la estación está representada por el escudo usado en la batalla de la noche triste, por Cuitlahuatzin, mejor conocido como Cuitláhuac, siendo este el último emperador de Tenochtitlan. Cuitláhuac sube al poder en junio de 1520 tras la muerte de Moctezuma II. Cortés, al poco tiempo de haber entrado en Tenochtitlan, hizo prisioneros a Moctezuma II y a varios de los grandes señores, de entre ellos Cuitláhuac. Moctezuma pidió a Cortés que pusiera en libertad a Cuitláhuac, para que éste gestionara la paz con los españoles, y una vez libre, se sublevó con el pueblo en contra de los españoles, expulsándolos del reino y derrotándolos el 30 de julio de 1520, en lo que la historia conoce como la Noche Triste. Cuitláhuac muere a finales de 1520 víctima de la viruela. Estación Tacuba. La imagen gráfica de la estación son unas flores. Tacuba, originalmente llamado Tlacopan, significa planta florida en el idioma náhuatl. La estación Tacuba tiene intersección con la línea 2 y la línea 7 del sistema de transporte colectivo Metro.
Esta toma su nombre de la colonia y la avenida donde se encuentra ubicada. Tlacopan se alió con los señoríos de Tenochtitlan y de Texcoco en 1434 para formar la Triple Alianza. Tlacopan o Tacuba, hoy en día, era una de las 4 calzadas que conectaban el islote de México Tenochtitlan con el lago. Estación Panteones. La imagen gráfica de la estación corresponde a la silueta de una cripta mortuoria. La estación recibe su nombre por la zona donde se instalaron los panteones alemán, español, francés y Sanctorum. Estación Cuatro Caminos. La imagen gráfica de la estación está representada por la silueta del ahora desaparecido Toreo de Cuatro Caminos. El Toreo de Cuatro Caminos fue una edificación que existió en los límites de la Ciudad de México entre el Distrito Federal y el municipio de Naucalpan en el Estado de México. El predio donde se situaba constaba de 25,000 metros cuadrados y su domo de acero poseía una altura de 60 metros. Debido a su silueta y tamaño, sirvió de signo de referencia para los habitantes de la Ciudad de México. Inicialmente se construyó como una plaza de toros, pero nunca se concluyó la obra para ese fin. Mejor fue utilizado para diversos espectáculos, como la lucha libre, conciertos musicales, peleas de box y trabajos filmográficos, entre otros. Bueno, pues hasta aquí las imágenes y significados de la línea 2 del metro. Si te gustó este video o crees que para alguna persona pueda ser de su interés, compártelo, regálanos tu like y no olvides suscribirte. Nos vemos en un próximo video.